El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. A la hora de hacer un obsequio existen muchas opciones, pero regalar detalles con los que puedes edificar a otros solo los encuentras en Verdades Eternas, diseños exclusivos y personalizados, para que en cualquier fecha especial bendigas a los que amas gratamente. Haz tu pedido ahora mismo al 317-427-0754 o al 300-445-0681. Verdades Eternas, detalles que edifican. Mi amado, buenos días. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Invocamos tu nombre, te exaltamos y te glorificamos, Dios eterno, Príncipe de paz, gran yo soy. No hay obras que se comparen con tus obras. Gracias por pensar en nosotros. Gracias, amado, por habernos incluido en tu plan de redención. Aquí estamos porque somos el producto de la misericordia tuya extendida sobre nuestras vidas. Aquí estamos porque confiamos en tu amor. Confiamos en tus misericordias que son nuevas cada mañana. Confiamos en tu perdón. Gracias, porque todos esos pecados que un día cometimos, tú los olvidaste y los arrojaste a lo profundo de la mar y nunca más te acordaste de ello. Saberlo nos da la suficiente confianza para seguir avanzando, entendiendo que si bien no hemos alcanzado esa perfección que tanto anhelamos, ya no estamos en el lugar donde antes nos encontrábamos y vamos avanzando con paso decidido y firme, convencido que el que comenzó en nosotros esa buena obra la va a perfeccionar. Tú nunca dejas obras a medias, y a nosotros no nos dejarás a medias. Desde el instante mismo en que nos miraste con amor eterno, empezaste a trabajar y no te vas a detener hasta lograr tu propósito. Y nosotros estamos dispuestos a dejarnos moldear por ti, a dejarnos enseñar por ti. Dices en tu palabra: venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hoy venimos a tu presencia a dejar todas las cargas, todas aquellas cosas que a veces nos preocupan, que nos roban la paz, que nos quitan el sueño. En tus manos, amado Dios, estamos seguros. Gracias porque tú cuidas de nosotros, porque tú no vas a permitir que nada malo nos pase. Y si has permitido que llegáramos hasta aquí, no nos vas a dejar a mitad de camino. Gracias por cuidarnos. Gracias por hablarnos, por instruirnos a través de tu santa palabra, por colocar en nosotros el querer como el hacer de levantarnos cada mañana para buscar tu rostro. Gracias,
por ayudarnos a entender y comprender los secretos escondidos en tu corazón. Estamos sedientos de ti, estamos sedientos de tu palabra. Llénanos cada día más y más de ti. Te necesitamos, amado, que te quedes viviendo en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras vidas, y nunca te vayas. Toma el control, amado, de este tiempo, y que se haga en nuestra vida conforme tú lo has establecido. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios con nosotros. Emmanuel, significado de el nombre de Jesús. Dios con nosotros. Amén. Y cuando sabemos que Dios está con nosotros, entonces debemos tener la plena certeza y la plena convicción de que nadie podrá estar en nuestra contra. Estaba recordando algo, mis amados, y es cuando el pueblo de Israel va hacia la tierra prometida. Como nosotros estamos a punto de entrar casi en un nuevo año, ya estamos a 15 de diciembre, y ellos iban a tomar esa nueva tierra. Pero mientras iban hacia esa tierra, unos enemigos llamados Amalek quería levantarse en contra de ellos y destruirlos para que no llegaran a la tierra de las promesas. Debemos entender algo, que el enemigo, así como usted se levanta a adorar, a buscar la presencia del Señor, Él se levanta con un propósito. Y el propósito es tratar de impedir que usted pueda alcanzar esa tierra que fluye leche y miel, que usted pueda alcanzar sus sueños, e idea cualquier tipo de estrategias para frenarlo en su andar. Y este Amalek tenía una estrategia. La estrategia era ir a la parte de atrás. Ellos van, la multitud, los hombres fuertes van adelante, pero en la parte de atrás se iban quedando los que estaban cansados, aquellos que habían sido heridos en batalla, los que no podían caminar a buen ritmo, los ancianos, algunos niños, y ellos empezaban a quedarse. Así que no te quedes, por favor. Entonces Amalek no enfrentaba a los fuertes que iban adelante. Iba y enfrentaba a los que se iban quedando atrás, ya sea porque no tenían fuerzas, porque no podían caminar, porque estaban cansados y demás. Y venía y los atacaba. Y de esa manera iba venciendo al pueblo de Israel. Cuando Moisés se percata, decide enfrentarlo, y es cuando se sube al monte y Moisés levanta las manos al cielo. Y dice la Biblia que cada vez que Moisés levantaba las manos, Israel vencía, pero cuando Moisés bajaba las manos, Amalek de nuevo se levantaba y los derrotaba. Aquí hay algo bien interesante que hay que entender. Este Amalek es un espíritu de desánimo, es un espíritu de derrota, es un espíritu de fracaso. Entonces tienes que cuidarte mucho, porque sobre todo cuando estamos en esta época, ya viendo que se esfuma de nuestras manos el 2021, los pensamientos de fracaso son más fuertes. A muchos el enemigo le ha estado diciendo: hey, se terminó el año y ¿qué has hecho? No hiciste nada, tenías tantos planes, tantos objetivos, tantas cosas por conquistar, ¿y qué conseguiste? Nada. Y empiezan esos pensamientos de desánimo, empiezan esos pensamientos de fracaso, y acuérdate, ahí está Amalek. ¿Cómo derrotó Moisés a Amalek, al desánimo? Levantando los brazos. Es decir, no hay mejor arma para derrotar el desánimo que la adoración y la alabanza. Pase lo que pase en tu vida, nunca pierdas la adoración a Dios. Así que, sin importar cómo te sientas, sin importar las luchas que puedas estar viviendo al interior de tu corazón, encuentra motivos hoy para adorar a Dios.
¿Qué cosas ha hecho Dios en tu vida que merecen que tú adores? Por ejemplo, tienes la vida, mientras hay gente que está en los hospitales. Tal vez tienes que darle gracias a Dios por el techo. Tienes que darle gracias a Dios porque tienes tus manos, porque cuentas con tus pies, porque puedes respirar, porque sabes leer. Hay gente que no sabe ni leer. Porque tienes un aparato celular. Ay, es que no tengo datos. Bueno, después les pone los datos. Pero tienes un aparato celular a través del cual puedes conectarte. Enciendes el fluido eléctrico y hay luz, aunque todavía no hayas pagado los servicios. Tienes una cama donde dormir. Yo he visto gente durmiendo debajo de los puentes. Te sientas a la mesa y tienes alimento, aunque sea un pan con agua de panela. Pero eso es alimento. Yo he visto personas buscando comida en las canecas de basura. Y yo le aseguro que todos aquellos que servimos y seguimos a Dios jamás se han acostado sin comer, porque Dios ha estado allí. ¿O acaso no es motivo suficiente el hecho de que te levantes y tu corazón siga palpitando todos los días y bombeando sangre por todo tu cuerpo? ¿Acaso no es una bendición el que tengas unos ojos a través de los cuales puedas ver, leer? ¿O unos brazos a través de los cuales puedas abrazar a aquellas personas que amas? Una persona que no tiene brazos no puede abrazar. Entonces, tienes muchos motivos. Tienes pies, te puedes desplazar. Hay gente en silla de ruedas. Entonces, cuéntame en este día, ¿por qué cosas das gracias a Dios? Para que todos juntos levantemos una atmósfera de adoración y ese espíritu de desánimo que quería tomarnos a nosotros se vaya en el poderoso nombre de Jesús. Hay muchas cosas por las cuales agradecer. Y la adoración, repito, es el arma que derrota el desánimo. Vamos adelante. Y te pedimos también que esta palabra que hoy traes pueda ser revelada a nuestros corazones. Dame un corazón humilde. Quiero ser un pez hambriento. Quiero ser un pez sediento de tu palabra y recibir el alimento. En tu palabra está la vida y vida en abundancia que necesitamos. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, otra de las enseñanzas que nuestro amado Jesús, el Salvador del mundo, el Mesías, vino a compartir con la humanidad es esta. Se llama tesoros nuevos o viejos. En el libro de Mateo, en el capítulo 13, versos 51 y 52, Mateo 13, 51 al 52, dice la palabra: Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Algunas personas calificarían este versículo como una parábola y otros no. El Señor les había preguntado a sus discípulos si habían entendido todo lo que les había dicho en parábolas. Y sorprendentemente contestaron que sí, porque aún no podían conocer todas las implicaciones de sus parábolas. De hecho, sus futuras preguntas y acciones demostraron que no las habían entendido, aunque dijeron que sí. No obstante, Jesús estaba ejerciendo la función de un padre de familia que extraía de su tesoro cosas buenas o cosas nuevas y cosas viejas. ¿Sabes algo? Un padre de familia no va a darle a sus hijos algo que les haga daño. Y este padre de familia da a sus hijos cosas nuevas y cosas viejas.
Porque este padre de familia que quiere lo mejor para sus hijos sabe que esas cosas nuevas y esas cosas viejas no le van a hacer daño. Hagamos un poco de historia. En tiempos del Antiguo Testamento, los israelitas levantaron un oficio conocido como los escribas, los cuales tomaron gran relevancia en tiempos del regreso de los judíos de su cautividad de 70 años en Babilonia. Uno de los escribas más reconocidos en esta época fue el sacerdote Esdras. Eso está en el libro de Esdras, capítulo 7, verso 6, Esdras 7:6. Dice aquí, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Esdras, como escriba, consagró su vida al estudio, práctica y enseñanza de la ley de Dios. Miremos Esdras, capítulo 7. Ahora miremos el verso 10, Esdras 7:10. Dice aquí, porque Esdras había preparado, escuche esto, Esdras, debiéramos seguir el ejemplo de Esdras. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ese era Esdras. La función de estos escribas consistía en preservar la ley de Dios, en realizar copias fieles de la misma y de enseñar sus estudios a Israel. Obviamente, estos eran hombres instruidos en la palabra. Hombres que conocían a profundidad las sagradas escrituras. Y en los tiempos de Jesús, los escribas eran uno de los grupos religiosos más importantes que existían, junto con los fariseos y los saduceos. Sin embargo, estos escribas de los tiempos de Jesús se habían quedado con las interpretaciones de los antiguos rabinos y su énfasis estaba puesto en cientos de reglas y de mandamientos de hombres que se habían establecido y que, como ya vimos anteriormente, no ayudaban en nada a la gente a acercarse a Dios. Lejos de eso, eran pesadas cargas que hacían más difícil la vida. Miremos Mateo. En el capítulo 23, lo invito para que observemos los versos 2 al 4. Mateo 23, versos 2 al 4. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, les dijo Jesús a ellos. Repito, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y les dice Jesús, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque estos escribas dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Dijo Jesús. Jesús dijo que los escribas y los fariseos merecían respeto, no por su conducta, sino porque en la cátedra de Moisés se sentaban. Debían ser respetados, porque tenían un oficio de autoridad ordenado por Dios.
a pesar de no estar ellos haciendo lo correcto. El llamado del Señor a nosotros con esto, en este tiempo, es: no permitas que la ley de Dios, que la palabra de Dios, pierda su autoridad contigo debido a este tipo de hombres malvados que pueden existir dentro de las iglesias. Muchos, y están allí conectados, son los que pierden la fe. Muchos son los que se apartan del Señor, dejan de servir a Dios por causa de este tipo de cargas impuestas por los hombres. Pero déjame decirte algo. Alejarte de Dios porque en la iglesia viste cosas que no te agradaron y hombres que se decían de Dios, que no lo eran. Alejarte de Dios. Al único que perjudica es a ti mismo. Con respecto a la cátedra de Moisés. Claro, la persona que falla, ese es problema de él con Dios. Pero mi Dios nunca falla. Y yo lo sigo buscando a Él. No es que yo no me seguí congregando ni seguí buscando a Dios, porque es que esos hombres de Dios son malos. Sí, pero Dios no es malo. Dios no tiene la culpa de lo que te hayan hecho o de lo que haya pasado. Dios sigue siendo Dios y sigue siendo digno de ser alabado. El que cometió su error, allá él con Dios. Pero eso a mí no debe afectarme. Yo tengo que seguir adelante porque la gente toma todos esos argumentos. Es que yo me aparté porque es que no sé qué, es que yo vi, es que me hicieron, es que en la iglesia. ¡Ey! Son excusas. Vanas excusas. Estos escribas se sentaban en la cátedra de Moisés. Y el Señor decía, aunque no hacían lo correcto, hagan todo lo que ellos les digan y guarden todo lo que ellos les digan. Pero es que son escribas. Es que hacen cosas incorrectas, se quieren matar. Hagan lo que ellos les digan. Porque ellos no están hablando de ellos. Humberto no está predicando de él. Humberto está hablando es de mí. Hagan lo que él les diga. Pero es que él se equivocó. Hagan lo que él les diga. Guarden lo que él les diga. No tiene nada que ver una cosa con otra. Ellos se sientan en la cátedra de Moisés, de la cual Jesús hace referencia. ¿Qué es esta cátedra de Moisés? Las sinagogas tienen un asiento de piedra al frente donde se sentaba el maestro en autoridad. Los judíos hablaban de la silla del maestro, como nosotros hablamos de la silla del profesor. La silla donde se sentaba era la cátedra de Moisés. Es interesante lo que el Señor les dice. Guarden y hagan lo que ellos les mandan. Pero es que eran escribas, te andaban buscando para matarte pero es que son pecadores hagan todo lo que les manden. ¿Qué descubre aquí? Que el problema no era la ley. El problema eran los escribas. Por eso es que el Señor les dice, pero no hagan conforme a sus obras. Hagan lo que ellos les enseñan, pero no hagan conforme a sus obras. Porque ellos dicen y no hacen. Es decir, ellos predican y no aplican. Y la gente se queda. No, yo no sigo al Señor porque es que esos hombres de Dios predican y no aplican. Y creen que eso es justificación para salvarse. No, es que yo no buscaba a Dios porque ellos predican y no aplican. ¿Eh? Si fulano predica y no aplica, es su problema. Entonces usted predique y aplique usted, pero deje de estar buscando excusas en otros para usted no volverse a Dios. Hagan lo que ellos les digan, pero no imiten su ejemplo, y punto, y sigan adelante.
Ay, es que yo no volví a la iglesia porque allá hay pura hipocresía. Mire, no existe la iglesia perfecta. Y si existe la iglesia perfecta, el día que usted llegue y pise esa iglesia, ese día esa iglesia se daña con la presencia suya. No existe la iglesia perfecta. La iglesia no es un lugar de santos. La iglesia es como una especie de reformatorio. Es un lugar de pecadores. Es un lugar de personas que van buscando a ver si encuentran que Dios los cambie. La gente se le mete la idea, es que como estaba en la iglesia, no, era una persona, un ser humano, con virtudes, con defectos, que cometen errores, que se equivocan. ¿O quién de ustedes no se ha equivocado? Yo me he equivocado. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Los escribas y fariseos eran malos ejemplos, porque esperaban más de los demás que de ellos mismos. Pero Jesús decía, hagan lo que ellos les dicen, porque la palabra no es el problema. Ellos ataban cargas pesadas en otros y sin embargo, ellos ni con un dedo quieren moverlas. Pero Jesús dijo, hagan lo que ellos les predican. ¿Por qué? Porque son cargas muy pesadas. Es tremendo que la carga de los líderes religiosos y legalistas contrasta pronunciadamente con la carga de Jesús. Su carga es ligera y su yugo es fácil. Mateo, capítulo 11, verso 30. Mateo 11:30. Dice la Biblia, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Otra diferencia entre los líderes religiosos y Jesús es que mientras estos líderes religiosos traían o colocaban cargas en la gente, Jesús tomaba las cargas de la gente. Jesús les decía, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La primera acusación contra estos líderes religiosos hoy es, muchos enseñan como si la esencia del cristianismo fuera un conjunto de reglas. No uses tacón, usa el vestido largo, es que no puedes comer cerdo, es que no puedes, una cantidad de reglas. Es que las mujeres no pueden predicar, es que el hombre es la cabeza, el hombre es el que manda. Todos los días tienes que ayunar, si no ayunas no puedes servir. Cargas pesadas a seguir. La iglesia antigua rechazó este legalismo cuando insistió en que la obediencia a la ley mosaica no es el fundamento para la vida cristiana. Pedro le dijo a los legalistas, Hechos capítulo 15, verso 10. Hechos 15:10. Es que si no tienes discípulos, tú estás mal. Si tú no... Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo. No dijo, tú tienes que ser mi discípulo. El que quiera. Esto es para el que quiera. Es para el que le nazca. No es una camisa de fuerza. Hechos 15:10 dice. Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Hay gente en las iglesias, en muchas,
cargados con tanto activismo, con tantas cosas. Ya la gente no disfruta de la presencia del Señor. Cargas y más cargas. Estos escribas hacían sus obras no para agradar a Dios, sino para ser vistos y para recibir la alabanza de los hombres. Estos escribas eran los responsables de velar por perseverar la palabra de Dios, porque la gente perseverara en la palabra de Dios, pero también por preservar esa palabra, de vivir de acuerdo a ella y de enseñar sus innumerables riquezas espirituales al pueblo. Pero lamentablemente ellos no lo hacían. En contraste, ahora Jesús establece un nuevo tipo de escribas, a sus propios discípulos, a usted y a mí, los cuales tenían que llevar a cabo esta gloriosa responsabilidad tan grande de seguir llevando la ley, de que la gente conociera las Sagradas Escrituras. Y por eso les dice y nos dice a nosotros, Mateo 13:52. Mateo 13:52. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. De estas palabras de Jesús podemos aprender 3 principios espirituales de este oficio de escriba. En primer lugar, los llama escriba docto. Docto. ¿Qué es eso? Docto. Es decir, son personas que, como Esdras, han preparado su corazón para estudiar con toda diligencia la palabra de Dios, con la dirección del Espíritu Santo. Muchos quieren ser predicadores de la palabra, pero no estudian, no leen, no se instruyen, no se capacitan. Es como el médico que quiere ir a operar a alguien sin haber estudiado. ¡Qué peligro! Yo no me dejo operar de alguien así. Ahora, así como el médico tiene la responsabilidad de la vida de la persona que está tratando, aquellos que llevan el mensaje de Dios tienen una responsabilidad similar, porque se trata de la vida espiritual de las personas. Entonces no se puede uno poner aquí a hablar cualquier cosa que se le ocurrió. Hay gente que me llama y me dice: ay, a mí me parecería que usted debería hablar de tal tema. Usted debería compartir tal enseñanza. De Señor, a mí me da pena con usted, pero yo no puedo predicar lo que usted quiere. Yo tengo que predicar lo que Dios me dice, y para eso yo tengo que orar y pedirle a Dios guía y dirección. No, predique del tema tal. Ay, es que cuánto me gustaría que usted tocara el tema tal. Señores, estos temas se predican porque son temas que Dios direcciona. En segundo lugar, el Señor Jesús hace una comparación de este oficio de escriba con un padre de familia que tiene hijos y es responsable de repartirle a cada uno de sus tesoros de manera sabia. Me llama la atención que el Señor le dice a Abraham: ya no te llamarás Abraham, que significa padre enaltecido, sino a Abraham, padre de multitudes. Ojo, antes de las multitudes está padre. Tú no puedes alcanzar multitudes si primero no eres un padre. Aprendes a ser padre. Y el Padre es amoroso, el Padre es compasivo, no es impositivo. Finalmente, este tesoro que es el Evangelio está compuesto por cosas nuevas y cosas viejas. Lo que estas palabras significan
es que el Evangelio que se nos ha otorgado tiene tesoros viejos, que son las enseñanzas del Antiguo Testamento, y tesoros nuevos, que son las enseñanzas del Nuevo Testamento. No se puede menospreciar ninguno de los dos. Aunque la Biblia es un libro unificado, hay diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En muchos sentidos, son complementarios. El Antiguo Testamento es fundacional. El Nuevo Testamento construye sobre esa base con más revelación de Dios. El Antiguo Testamento, las cosas viejas, establece principios que son vistos como ilustrativos de las verdades del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene muchas profecías que se cumplen en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento provee la historia de un pueblo. El Nuevo Testamento se enfoca en una persona, Jesús. El Antiguo Testamento muestra la ira de Dios contra el pecado con vislumbres de su gracia. El Nuevo Testamento muestra la gracia de Dios hacia los pecadores con vislumbres de su ira. El Antiguo Testamento predice un Mesías y el Nuevo Testamento revela quién es ese Mesías. Juan 4:25. Juan capítulo 4, verso 25 al 26. Juan 4, 25 al 26. Dice: y le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Verso 26. Jesús le dijo: yo soy ese Mesías, yo soy el que habla contigo. El Antiguo Testamento registra la entrega de la ley de Dios, y el Nuevo Testamento muestra cómo Jesús el Mesías cumplió esa ley. Mateo 5, 17 dice, Mateo 5, 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. En el Antiguo Testamento, los tratos de Dios son principalmente con su pueblo elegido, los judíos. En el Nuevo Testamento, los tratos de Dios son principalmente con su iglesia. Mateo capítulo 16, verso 18 dice, Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las bendiciones físicas, prometidas bajo el antiguo pacto, dan paso a las bendiciones espirituales bajo el nuevo pacto. Efesios capítulo 1, verso 3 dice, Efesios 1, 3. Efesios 1, 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Las profecías del Antiguo Testamento relacionadas con la venida de Cristo, aunque increíblemente detalladas, contienen una cierta cantidad de ambigüedad que se aclara en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el profeta Isaías habló de la muerte del Mesías y Jesús todavía no había nacido. Si usted estudia Isaías 53, Antiguo Testamento, ese texto habla de lo que Jesús iba a padecer en la cruz del Calvario. Y también el profeta Isaías habla del establecimiento del reino del Mesías en Isaías 26. Sin pistas sobre la cronología de los dos eventos, sin indicios de que el sufrimiento y la construcción del reino pudieran estar separados por el milenio. En el Nuevo Testamento queda claro que el Mesías tendría dos advenimientos.
En el primero, Él sufrió y murió y resucitó. Y en el segundo, Él establecerá su reino, debido a que la revelación de Dios en las Escrituras es progresiva. El Nuevo Testamento trae a colación los primeros que fueron introducidos en el Antiguo Testamento. El libro de Hebreos describe cómo Jesús es el verdadero sumo sacerdote del cual se habla en el Antiguo Testamento y cómo su único sacrificio reemplaza todos los sacrificios anteriores que eran meros presagios. Hebreos capítulo 4, versos 14 y 15. Hebreos capítulo 4, versos 14 y 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice aquí, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice la palabra de Dios. Uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Amén. Sin embargo, algunas personas consideran inútil el Antiguo Testamento, siendo que Jesús en varias ocasiones habló del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la primera predicación de Jesús, Él entra a una sinagoga y busca la parte donde dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y esa palabra que Jesús expresó en su primera predicación, usted la encuentra en Isaías 61. Isaías 61 no es del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento. Y siempre Jesús está hablando de eso. Cómo David entró al templo y tomó los panes de la proposición. Él está relacionando siempre las cosas viejas o el antiguo pacto con lo nuevo. Pero ignoran que es palabra de Dios las personas que rechazan el Antiguo Testamento. Hay personas que dicen, por ejemplo, el tema de ofrendar y eso. No, eso era en el Antiguo para no hacerlo. Como si las obras no requirieran, siguieran necesitando de los recursos para seguir adelante. No, eso es del Viejo Testamento. Y como tal, la palabra está llena de bendiciones, sea en el Antiguo o en el Nuevo. De hecho, el conocer el Antiguo Testamento nos ayuda a comprender mejor el Nuevo Testamento. Y a través del estudio de sus libros, uno puede llegar a comprender el principio de la humanidad, el principio de la nación de Israel, la necesidad de redención, los pactos que Dios hizo con Abraham y David, que se hicieron realidad en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Los logros históricos nos enseñan grandes lecciones que podemos aplicar a nuestras vidas. Los libros poéticos, por ejemplo, están llenos de sabiduría. Los libros proféticos advierten las consecuencias de alejarse de Dios y vislumbran un futuro prometedor para los fieles que esperan la redención de su alma, y en general, como toda la Escritura, nos brinda una fuente de edificación para nuestra vida. Así que toda la palabra hay que estudiarla, hay que recibirla. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 enseña. Segunda de Timoteo 3, 16 dice la palabra: toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura, no una parte. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La escribieron hombres, sí, pero era inspirada por Dios. Y útil, dice aquí, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Toda, no una parte. Hay gente que va a la Biblia solo buscando las promesas de bendición. Mi Dios suplirá todo lo que me falte. Eso lo toman. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Eso lo toman. Pero donde Dios les dice que deje el pecado, eso no les gusta.
y empiezan a rechazar partes de la Biblia y empiezan a escoger lo que les conviene. No. Toda la escritura es inspirada por Dios. Les he dicho, hay muchas personas que en sus casas nunca leen la Biblia, la tienen abierta en el Salmo 91 y en el Salmo 23, como si la Biblia solo fuera eso. Y nunca leen el resto. No, a ellos solo les gusta el Salmo 91 porque es que habla del Salmo de la protección. Entonces, como si la Biblia, como quien coloca una herradura detrás de la puerta. No es un amuleto la Biblia. Son los mandatos de Dios para obedecer y para poner por obra. No, ellos cogen solo el Salmo 91, el Salmo 23. Hay algunos que hasta lo sacan y lo meten en la billetera como si fuera un amuleto. Esto es ocultismo. Hasta tiene sus toques de brujería, este amuleto. La Biblia no es un amuleto. Es el manual de vida. Son los mandatos de Dios para que nosotros vivamos conforme. No, a mí me gusta es esto, el Salmo 91, y a mí me gusta es el Salmo 23, y a mí me gusta, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y tienen textos que sacan. Lo demás no le gusta. Cuando Dios habla del pecado, de dejar, eso no me gusta. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y el padre de familia saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Estos son las maravillosas cosas viejas que están escondidas en un cofre de tesoros llamada la Biblia, a la espera de ser reveladas a aquellos que la buscan con sinceridad. Pero también en este tesoro existen cosas nuevas que representan el Nuevo Testamento, que no son más que el anuncio de las buenas nuevas de la ley. Los profetas y los demás escritos del Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo Jesús. Entender que hay cosas nuevas y viejas, o cosas viejas y nuevas, es entender el fluir de Dios. El Señor dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Hay una diferencia entre un río y un estanque. El estanque no se mueve, la revelación es la misma. Cuando el Espíritu Santo está, entonces, del interior de esa persona brotan ríos de agua viva, y la particularidad que tiene el río es que el río no se queda quieto como el estanque. El río fluye, el río se mueve. ¿Qué quiere decir? Que el Señor siempre está trayendo nuevas revelaciones profundas. Dice la palabra, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Caes en un grave error, en orgullo espiritual, pensar que ya te lo sabes todo. Pensar que Dios, a través de ese texto que has escuchado miles de veces, no puede volver a enseñarte algo nuevo. Cosas viejas y nuevas. Entonces se requiere una actitud de humildad frente a la palabra. No de orgullo y arrogancia. No, ya ese texto yo lo sé. Eso ya me lo han predicado miles de veces. Es más, yo lo he predicado. Necesitas humildad para entender que siempre que vienes a la presencia de Dios, hay algo nuevo para ti. Jesús dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Para eso nos hubiera dado el pan de todo el año y de toda la vida? No, yo quiero darte algo nuevo siempre, todos los días. A mí me impresiona. Yo he estudiado esta palabra miles de veces. Y me impresiona que cada vez que voy, hay algo nuevo. ¡Ay, esto no lo había visto antes! Cosas viejas y cosas nuevas. En el Antiguo Testamento había muchas promesas que se cumplieron cuando Cristo vino a esta tierra. Y de igual forma existían muchos misterios difíciles de comprender. Pero ahora, en el tiempo de la gracia, el Espíritu Santo la revela a sus escogidos. Así que no siga diciendo, no, es que eso era en el antiguo pacto. Ahora no. Colosenses 1, 26 al 27 dice, Colosenses 1, 26 al 27, dice,
Colosenses 1, 26 al 27 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Si usted y yo podemos entender estas verdades hoy, es porque Dios así lo quiso, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Todo lo que se habló en la palabra, todo conducía hacia una dirección: Cristo. El Antiguo Testamento hablaba de la venida del Mesías y en el Nuevo Testamento se cumplió. Antiguo Testamento significa antiguo pacto, Nuevo Testamento, nuevo pacto. Pero por ser un nuevo pacto no significa que el antiguo no sirva para nada. Estos son los nuevos tesoros que se han venido a complementar con los viejos, y es responsabilidad de la iglesia, de los escribas de este tiempo, de los que Dios ha comisionado, compartirlos con los demás. Como lo haría, dijo Jesús, un padre de familia con sus hijos: repartirles sus tesoros, sus perlas, cosas nuevas, cosas viejas. Así lo hizo el Señor, y así debemos hacerlo nosotros para ser capaces de realizar esta obra gloriosa. Por ello, mis amados, debemos esforzarnos por convertirnos en escribas doctos de Cristo, y para eso debemos estudiar, para eso debemos profundizar, para eso debemos pensar no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Viejo. Hay riqueza abundante aquí. Doctos en Cristo. Debemos convertirnos en hombres y mujeres expertos en la palabra de Dios, estudiándola diligentemente. Dije estudiándola, esto no es de coger ahí medio, no, estudiando, profundizando, viviendo de acuerdo a ellas y enseñando estas maravillosas doctrinas que traen vida a las personas. Termino con esto. Un predicador ilustrado y dispuesto no solo predica el Nuevo, también el Viejo Testamento. Y eso le pedimos al Señor, que nos ayude a revisar nuestro corazón. Porque es verdad, cuando nos hablan de escribas y fariseos, sentimos un cierto desprecio, porque nos creemos más justos que ellos, diciendo: oh, qué malos eran ellos. Estos hombres conocían la palabra, habían sido establecidos para enseñar la palabra. Y estos hombres, ¿cómo actuaban de esa manera? Predicaban y no aplicaban. Pero ¿será que en algunos momentos de nuestra vida hemos caído en el mismo error de los escribas, de predicar y no aplicar? De colocar cargas pesadas en otros, cargas que nosotros no queremos llevar. Que otros asuman compromisos que nosotros no hemos querido asumir. Que otros cambien cuando nosotros queremos seguir siendo los mismos. También somos escribas. Por eso te pedimos perdón, amado. Estos escribas, tú nos cuentas que se quedaron con lo viejo y no se renovaron. Ayúdanos a tener un corazón humilde para entender que tú fluyes como un río y que cada día traes cosas nuevas a nuestros corazones. Pero no vamos a poder recibirlas si nos quedamos en lo viejo. Algunos no han podido recibir lo nuevo de Dios porque se quedaron en las tradiciones religiosas que les enseñaron sus padres o sus antepasados. Por eso menosprecian lo nuevo de Dios. Pero aquel escriba docto en el reino de los cielos es como un padre de familia que saca de sus tesoros cosas nuevas y también cosas viejas. Un padre nunca le dará mal alimento a sus hijos, sino escogerá lo mejor.
Y si tú nos dices que ese Padre saca cosas nuevas y viejas, es porque en toda tu palabra hay una riqueza inmensa que puede edificar no solo nuestras vidas, sino las vidas de muchos. Ayúdanos, Señor, a no ser como los escribas de tu tiempo, sino ser escribas como tú lo demandas en tu santa y bendita palabra. Personas que podamos ser fieles a tus enseñanzas, que podamos no solo predicar de tus principios, sino vivir conforme a esos principios tuyos establecidos en tu santa y bendita palabra. Ayúdanos a entender la responsabilidad que significa el predicar a otros. Es necesario que seamos doctos, es necesario que nos esforcemos en estudiar, en profundizar, en aprender. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que nos ayudes a entender las revelaciones ocultas que hay tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque no queremos predicar conocimiento, sino de tu santa y bendita revelación. Gracias por visitarnos hoy y por traernos tu santa y bendita revelación. A ti el honor, a ti la gloria, a ti la honra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. La invitación cordial es para que nos sigan en nuestras redes sociales, donde habitualmente estamos compartiendo los programas que hacemos en nuestro canal de YouTube. Ahí encuentra todas las enseñanzas, así que por favor, si no se ha suscrito, hágalo. Lo invito para que también nos dé a conocer con sus amigos y con sus familiares, para que ellos también se suscriban y reciban la bendición de Dios. No olvides, un predicador ilustrado y dispuesto no solo predica del Nuevo, también del Viejo Testamento. Dios te bendiga, que tengas el mejor y más maravilloso de todos los días. Bendiciones. Este programa fue presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. A la hora de hacer un obsequio existen muchas opciones, pero regalar detalles con los que puedes edificar a otros solo los encuentras en Verdades Eternas, diseños exclusivos y personalizados, para que en cualquier fecha especial bendigas a los que amas gratamente. Haz tu pedido ahora mismo al 317-427-0754 o al 300-445-0681. Verdades Eternas, detalles que edifican. Verdades Eternas.